Mencionar algunos de estos. Los judaizantes, sabemos bastante de eso. Y tenemos la primera controversia en el primer concilio que se practicó en Jerusalén, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Y dónde estaba el problema? El problema era que se quería judaizar a los creyentes, a los cristianos. Y sabemos que hubo una reprimenda y que Santiago puso el orden en esa parte conciliar y se organizó para no imponer más cargas a los creyentes en Jesucristo. Después se deliberó y se luchó con otra posición que se llamó el gnosticismo. Los gnósticos es una corriente griega que se infiltra y que entra en donde ellos hablan de que hay una dualidad en el hombre y ahí se esclaviza el espíritu del hombre, y hasta que a través de la gnosis no se libere ese espíritu, el hombre no es libertado de esto. Y este concepto entró también en el conocimiento de esta época. Entró también el marcionismo. Marción era un dualista y él habló de que Jehová, que por encima de esto, que era justiciero y vengativo, había otro Dios que era el Dios no conocido, el Dios del amor, que era amable y que era plácido, que no era fiero, que no era belicoso, como Jehová. Y este dualismo de Marción se relacionaba también con un pensamiento gnóstico. Otra posición que apareció en este tiempo simultáneamente fue el montanismo. Montano, que surgió en Frigia en el 155, declaró ser poseído del Espíritu Santo, y él decía que el Espíritu Santo estaba en él, por tanto el Espíritu Santo era él. Después apareció el monarquianismo. El monarquianismo, que se dividieron y fueron los que presentaron por vez primera una unicidad de Dios frente a la multiplicidad, decían ellos, de los diones planteados por los griegos. Y aquí vemos y vamos a diferenciar por qué la raíz de donde comienza a elaborarse un pensamiento aislado del unitarismo. El monarquianismo se dividió en dos grupos: el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalista. El dinámico, que aparece con un hombre que se llamó Teodoto el Curtidor en el año 190 después de Cristo, él negó dar el título a Jesús de Dios, y él decía que Jesús era un hombre nacido de una virgen, ciertamente, que vivió común como todos los hombres, pero que fue el mejor hombre desde su nacimiento en cuanto a ser el más piadoso y algo muy particular de él. Pero luego añadió de que cuando fue bautizado y salió de las aguas del Jordán, el Cristo de lo alto se encarnó en él en forma de paloma y entró en él y comenzó a hacer todos los milagros y el poder que se desarrolló. Posteriormente se dio origen también a que eso ocurrió en Jesús después de la resurrección, y de ahí entraron los que se llamaron los adopcionistas, o sea, era un monarquianismo dinamista y adopcionista, y realmente no lo siguió mucha gente. Pero luego entró el monarquianismo patripaciano, que se decía, o se daba un énfasis, que Jesús era el mismo Padre, que el Padre fue a la cruz, que el Padre resucitó también y que el Padre subió a los cielos. Los seguidores de este movimiento fueron Praxeas y Noeto de Esmirna. Praxeas, él declaraba que el Padre y el Hijo eran la misma persona, y por eso sale la palabra patriciano. Luego él presentó, por ejemplo, Isaías 45:5, decía: yo Jehová y ninguno más hay, no hay un Dios fuera de mí. Hablaba de Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Habló de Juan 14:9, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú puedes decirme, muéstrame al Padre? Ahora, en sus argumentos él decía que se puede distinguir dos, el Padre y el Hijo, diciendo que el Hijo es la carne, el hombre, Jesús,
y que el Padre es la parte espiritual de Jesús, el Cristo, y la unidad de esto, que formaba una dualidad, era el pensamiento de él. Noeto de Esmirna siguió el mismo pensamiento de Praxeas. Pero voy a avanzar. En el monarquianismo modalista apareció un hombre que se llamó Sabelio. Sabelio levantó el sabelianismo. El sabelianismo comenzó a implantar o a decir que esto era, que el Dios de los cristianos era uno, que el Padre había sufrido, que el Padre había resucitado, que había muerto, que era el mismo Jesús. El refutamiento a eso lo hizo un hombre que algunos de ustedes conocen, los que han estudiado la historia de la iglesia. Tertuliano fue uno de ellos, Hipólito de Roma fue otro de ellos, y así comenzó a formularse una posición de unitarismo en ese tiempo. Aunque Dios esencialmente es uno, pero para propósitos específicos, esto es lo que decía Sabelio, toma la forma a veces de Padre, a veces de Hijo y a veces de Espíritu Santo, y es lo que llama un modo, o es el modalismo. Por eso se llamó el monarquianismo modalista. Dionisio de Alejandría fue el que confrontó a Sabelio en esa época, en el año 263 después de Cristo, y después se extinguió esta posición hasta el siglo IV, y luego en el siglo XVII vuelve a tomar otra vez auge la doctrina, pero ahora se enfoca un poco diferente de como se había presentado entonces. Para 1913, John Chipit aseguró haber tenido una revelación sobre el nombre de Jesús, que aseguró que el verdadero bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús, y se llamó Nueva Luz. Ante eso tenemos otra posición importante, y es un extremo, que es el triteísmo, y es algo diferente de lo que tal vez muchos piensan de lo que nosotros estamos postulándonos en la doctrina trinitaria. No es lo mismo el triteísmo que la doctrina trinitaria. El triteísmo, ¿qué era lo que decía? Ellos decían que eran tres seres totalmente independientes entre sí en la divinidad, eran tres dioses. Entonces, la unicidad básica de Dios era desplazada por una concepción triple de la deidad. Y no se podía hablar de una compensación en el interior de la divinidad de consultas entre las personas del Padre, del Hijo o del Espíritu, y de los concilios que ellos podrían elaborar en la eternidad para hacer los planes de lo que ellos llevarían a cabo. Lo cual, esto es un error. Si lo presentamos y lo miramos desde ese punto de vista, tendríamos nosotros algo parecido a lo que el hinduismo tiene. El hinduismo tiene una especie de trinidad. Tiene a Brahma, que era el creador de todas las cosas según ellos. Tiene a Vishnu, que era el conservador del universo, y tenía a Shiva, que era el destructor, el llamado el consolador. Y es una posición similar al triteísmo. Esto se encuentra en el hinduismo. Ellos hablaron de una triple deidad, de tres seres totalmente individuales, o sea, tres dioses. Pero esta no es la posición trinitaria. En resumen, la visión unitaria del monarquianismo dinámico sacrificaba la deidad de Jesucristo y la del Espíritu Santo con tal de sostener